Todos los grandes personajes, los personajes icónicos, memorables, tienen en común un buen diseño. Y un buen diseño significa un buen diseño de formas. O sea que las formas que componen el personaje están arregladas y organizadas de forma que crea un conjunto atractivo visualmente. Para conseguir este conjunto, para conseguir este appeal visual, existen reglas. Vamos a aprender estas reglas, que son las reglas del diseño. Y gracias a esto, vamos a poder crear personajes únicos y atractivos visualmente. Vamos a ver esto. Ahora que hemos visto y aprendido un poquito sobre anatomía, sobre cómo funcionaba el cuerpo y cuáles eran sus diferentes partes, vamos por fin a poder hablar de diseño de personajes como tal. Lo primero que vamos a tener que ver y entender es cómo crear personajes con formas interesantes. Entonces aquí tenemos tres personajes icónicos en sus diferentes géneros: videojuego Mario, cine de animación a Ralph el Demoledor y Master Chief del videojuego Halo. Y vamos a ver la primera regla del diseño. Lo primero que tenemos que entender para poder hacer diseños que funcionan, diseños visualmente atractivos, es la regla que llamamos layer caking, o sea, construir nuestro personaje como si fuera un pastel, o sea, pieza por pieza, y sobre todo viendo lo macro, viendo las piezas principales, sin meternos aún en detalles, que si hay un glaseado, que si hay velas y cosas así. Visto a nivel personaje, esto se podría representar de esta forma. Significa que un Mario está hecho de este tipo de formas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, y es algo que venimos arrastrando desde el inicio de este curso: pensar en formas principales antes de pensar en detalles. Vamos a ver que estas formas muchas veces, y muchas de ellas, están dadas por la anatomía. Aquí podemos ver los esqueletos de estos diferentes personajes, y aquí por ejemplo hice una traducción de cómo sería este Mario. Podemos ver aquí su esqueleto, lo que es su cabeza, sus manos, las articulaciones de los brazos, su columna vertebral, su caja torácica, su cadera y los pies y las extremidades. Podemos ver que es bastante loca la interpretación, la diferencia entre los diseños realistas que hemos visto hasta ahorita en cuanto a anatomía y las exageraciones que podemos producir. Si hacemos esta traducción, Mario de perfil se vería así. Entonces podemos ver que sí tiene un esqueleto, sí tiene todos los elementos que tienen cualquier ser humano, nada más que estilizados, y es justamente lo que vamos a ver después. Entonces vemos aquí los diferentes esqueletos de los diferentes personajes y vemos una escala en el realismo. Partimos de un personaje muy estilizado hasta un Ralph que es, entre comillas, entre grandes comillas, un poquito más real, hasta un Master Chief que es mucho más cercano a proporciones reales como las hemos visto hasta ahorita. Eso entonces para entender que el esqueleto va a componer una gran parte de estas formas, que son las formas básicas que tenemos que aprender a analizar para hacer buenos personajes y tener control sobre nuestro diseño. Sin embargo, hay otras formas que vienen a ser parte del diseño. Por ejemplo, en este caso, el gorro, los guantes. En el caso de Ralph, la división entre su playera y este overall que tiene aquí y que divide su cuerpo en dos. ¿Cómo podemos decidir cuáles son estas formas y cómo distribuirlas en un personaje para que se vea interesante? Para esto vamos a aplicar la segunda regla del diseño, que llamamos la regla de 3. Lo que vamos a procurar hacer es, cada vez que vamos a crear un personaje, vamos a tratar de dividirlo en formas básicas, ya lo hemos visto, pero tratar de organizar estas formas en sistemas de tamaños. Entonces vamos a ver aquí uno por uno. Primero vamos a tener las formas más grandes visualmente, por eso es el tamaño número 1. Las formas más grandes en este caso es toda esta parte de la playera de Ralph y su pantalón. En el caso de Mario tienen varias piezas grandes, su cabeza, su cuerpo, etc. Lo que importa ver y entender es que nos referimos a tamaños de forma más no forma. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tenemos que pensarlo como si fuera plastilina. Entonces,
Si tengo este tamaño de forma y quiero hacer otra forma de otro tamaño, no cuenta si hago esto. Estas dos formas, por más que sean diferentes, se consideran de mismo tamaño, serían parte de nuestro grupo número 1, por ejemplo, porque en realidad es como si hubiéramos agarrado esta bola de plastilina y la hubiéramos aplastado. En realidad abarcan el mismo volumen, el mismo espacio. Para que haya cambio notorio de forma, de tamaño, tenemos no solamente que cambiar de forma, sino literalmente reducir el tamaño, el espacio que abarca esta forma. Entonces eso es para ser bien claro en cuanto a qué me refiero con cambio de tamaño. Entonces, una vez que tenemos las formas más grandes, vamos a aplicar el segundo nivel de tamaño, las formas secundarias. Entonces podemos ver, por ejemplo, que la cabeza y el cabello de Ralph es mucho más chiquito proporcionalmente que esta gran playera o su pantalón. Incluso si dividimos estas formas en dos, lo que es el puro puño o lo que es el puro brazo, individualmente están mucho más chicas que nuevamente la playera o el pantalón. Hay que ver que entre más realista el estilo, un poco menor va a ser en general esta diferencia de forma. En el cine de animación, por ejemplo, estilizamos mucho las formas, entonces buscamos exagerar esta diferencia de proporción entre formas muy grandes y formas pequeñas. En un diseño realista vamos a seguir teniendo diferentes tamaños. Aquí tenemos el protector de pecho, que es de las formas más grandes, el protector de hombro, que es forma mediana, y todos estos micro detalles que son formas chicas. Sigue existiendo esta regla y esta subdivisión de tamaños entre más grande y más chico. Sin embargo, la diferencia en proporción entre el más grande y el más chico no es tan fuerte y exagerada como en el caso de un Ralph, por ejemplo. Entonces aquí, si activamos el tercer nivel, podemos ver que en el caso de Mario, por ejemplo, sus ojos o este botón que tiene en su overall son de las formas más chicas. Entonces tenemos nuevamente bastante diferencia entre el tamaño 1, siendo en este caso la panza, y el tamaño 3, siendo este botón. Una cosa que quisiera remarcar aquí, dos cosas. La primera es, quisiera que se fijaran en los volúmenes. Aquí no solamente tracé las formas, sino también los volúmenes, para que vean que seguimos lidiando con formas muy básicas. Es un frijol. El cuerpo de Mario, una disculpa si les decepciona bastante, pero el cuerpo de Mario no es nada más que un frijol. Entonces es forma muy básica que cualquiera puede dibujar. El hacer un personaje tan padre, icónico y carismático como Mario no requiere de grandes habilidades de dibujo, requiere de una buena administración de formas y de todo un conocimiento que es el que vamos adquiriendo a lo largo de este curso. Entonces, pura forma básica, esferas estiradas, popotes, iba a decir tubos, cilindros, pura forma bastante fácil de reconocer. El segundo comentario que tenía es que es importante ver que el personaje va a estar dividido en volúmenes principales, como lo habíamos visto. Volumen de la cabeza, volumen de la caja torácica, el frijol, pero también va a estar dividido por espacios visuales, por patrones, por superficies. Por ejemplo, aquí toda esta parte en rojo no es propiamente hablando una parte anatómica, en realidad es solamente una parte del pecho, un hombro. No podremos decir, esta gran forma es una parte de su cuerpo. En realidad solamente es un grupo de color. Vamos a verlo ahorita. Consideramos que todo eso es una sola forma porque es una gran forma roja que tiene límite solamente cuando hay un cambio en color. ¿Ok? Entonces aquí esta forma se acaba cuando pasamos de la playera a la piel, aquí cuando pasamos de la playera al overall y aquí cuando pasamos de la playera a la piel o a la playera inferior. Es muy importante ver estas dos herramientas, una ver volúmenes y la otra ver formas. Son una sola, en realidad es el mismo ejercicio, dividir nuestro personaje en partes de diferentes tamaños para generar contraste y diferencia a lo largo del personaje, pero los recursos pueden ser o de volumen o de forma plana. Espero que sea entendible este concepto, lo iremos repasando y viendo bastante a lo largo de toda esta unidad. La tercera regla
del diseño es que además de concebir nuestro personaje con formas básicas, además de organizarlas en tamaño para generar contraste, lo que vamos a pretender o a procurar hacer es tratar de organizarlas de forma a que generen sorpresa. ¿A qué voy con esto? ¿No sería muy interesante si nuestro personaje estuviera hecho de pura forma grande y de misma forma? Entonces aquí lo que sucede es que en Mario, por ejemplo, tenemos formas grandes pero aplastadas, después formas grandes estiradas, después formas grandes todavía un poco más estiradas, y si se fijan tenemos interrupciones, tenemos accidentes. ¿A qué voy con esto? Aquí, si bien todo esto es una gran forma pareja, vemos que está interrumpida por formas más chicas. Ok, entonces la tercera regla del diseño va a ser, ok, vamos a manejar tres niveles de tamaño, pero vamos a procurar organizarlas de forma interesante. Entonces vamos a tener un gran espacio vacío y después lo vamos a interrumpir con una forma mediana, y adentro de la forma mediana vamos a interrumpir con una forma chica. Fíjense bien cómo todas estas formas respetan siempre la regla de 3. ¿A qué me refiero con esto? Aquí tenemos esta forma, esta gran forma, este gran frijol que habíamos comentado. Está interrumpida no a la mitad, sino aquí. ¿Para qué? Para que tengamos un espacio grande y un espacio mediano. Aquí está interrumpida por esta forma, que adentro de esta gran forma es un tamaño mediano. ¿Me explico? El frijol es un tamaño grande, un 1, este es un tamaño 2 y este es un tamaño 3. Adentro mismo de esta forma vamos a repetir el macro patrón que tenemos en el cuerpo. En el cuerpo tenemos tres diferentes niveles de formas, y adentro de cada forma vamos a procurar siempre respetar la regla de 3 también. Si interrumpimos una forma grande, nos conviene hacerlo con una forma mediana, y adentro de esta forma mediana poner una forma chica. Pero no vamos a poner esta forma chica exactamente al centro. La vamos a poner abajo para generar espacios negativos. Regresaremos en este término para explicarlo más. Para crear espacio chico y espacio grande. Ok, todo el tiempo es un buscar donde puede haber interés visual, este interés visual que nos va a dar esta variación de formas y de tamaños de formas y la organización que vamos a desarrollar para crear nuestro personaje. Entonces, estas son las reglas de diseño. ¿Cómo hacer formas interesantes? Buscando tamaños variados, formas variadas y una organización original e inesperada con accidentes y repartición de forma interesante. Todo eso para conseguir personajes visualmente atractivos, que no se sienten aburridos, que no se sienten planos y que pueden ser memorables. Ya conocemos las reglas del diseño, los secretos que permiten hacer personajes atractivos. En la siguiente lección vamos a seguir hablando de formas, pero ahora vamos a convertirlo en un idioma. Vamos a aprender el misterioso lenguaje de las formas.